Hoy el mensaje tiene como título Una iglesia ejemplar. Vamos en Primera de Tesalonicenses. Amén. El domingo pasado nos tomamos vacaciones. El domingo pasado pues no pudieron estar todos. Amén. Entonces hoy vamos a compartir Primera de Tesalonicenses, nuestra serie que llevamos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera y Segunda de Tesalonicenses. Son una carta de bendición. De verdad que he estado preparando el mensaje en las dos epístolas y me he enriquecido mucho y hay mucho que sacarle y no se lo voy a dar todo hoy. Pero quiero comenzar con este mensaje que he titulado Una iglesia ejemplar. Una iglesia, ¿cómo dice? Una iglesia ejemplar. Amén. Usted sabe que en nuestra cultura latinoamericana, venezolana, cajasequense, hay mucha gente que se denomina o se le denomina peyorativamente los brinca iglesia, ¿verdad? O los cabritos. Yo escuché ese término por primera vez cuando alguien me dijo, no, es que el hermano fulano es un cabrito. ¿Por qué? Le dije yo, es muy pecador, ¿no? Porque pasa de iglesia en iglesia saltando, ¿no? Y resulta ser, hermano, que hay mucha gente que tiene razones evidentes, razones bíblicas, incluso personales a veces, para abandonar una iglesia, ¿no? Eso no podemos negarlo, no una persona no es que tiene que morir en una congregación. No. Hay razones bíblicas, hay razones personales incluso para mudarnos de congregación. Pero los brinca iglesias por lo general son esas personas que se van de una iglesia sin motivo bíblico, sin motivo justificable. Se van de la iglesia porque cosas como ahí no sentí amor, ¿verdad? Cosas como que ahí nadie me saludaba o no me tomaban en cuenta. Cosas personalísimas que de verdad sí, no se siente el espíritu, no hay presencia de Dios allí, o va mucha gente y no me prestan atención. Como le dije yo una vez a un hermano, no hermano, yo me congrego en la iglesia tal, y me dijo, ay, ahí no servís de nada. ¿Por qué? Le digo yo, porque ahí hay mucha gente. Entonces cuando hay mucha gente, no suelen poner a la gente a servir. Le dije, bueno, yo no sé si me van a poner a servir o no, pero ahí me estoy congregando. Entonces, hermanos, hay gente que son brinca iglesia o que son cabritos porque andan buscando la iglesia perfecta, porque andan buscando la iglesia tal vez que se centre más en ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cuidados con ser sumamente críticos con las iglesias. Como les digo, hay razones bíblicas para abandonar una iglesia. Por ejemplo, si hay una persona que pertenece a una iglesia donde lo que hacen es cada domingo intermedio o cada domingo pedirle plata a la gente, pues yo le diría, tenga cuidado, ¿no? Porque si en esa iglesia lo que hacen es pedirle plata todo el tiempo, o todos los mensajes son sobre darle a Dios el dinero, o dar los diezmos, o dar las primicias, o dar esto, dar aquello para la iglesia, su dinero, tenga cuidado con esa iglesia, ¿no? Porque es una iglesia que de repente está predicando un evangelio que no es el evangelio. Tenga cuidado si va a una iglesia donde no se predica el pecado, donde no se habla del infierno, donde no se habla del arrepentimiento, sino nada más 3 pasos para ser próspero, 4 pasos para tener un matrimonio fortalecido, 5 pasos para, tener éxito en la vida. Entonces tenga cuidado con esas iglesias donde no se predica el evangelio, sino que se predican otras cosas. Tenga cuidado en esas iglesias donde no se corrige el pecado. Una persona puede decir, no, yo me voy de la iglesia porque aquí los miembros viven en desordenado y nadie le llama la atención a nadie. ¿Me explico? Hay que tener cuidado. Hay motivos y razones para dejar una iglesia. Pero hermano, hay gente que lo hace por hobby. ¿Ok? Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Porque el crecimiento de un cristiano, el crecimiento de usted y mío, depende de estar firmes en una congregación. ¿Ok? Ahora, hermano, ¿quiere decir eso que permanezca yo ahí y me muera ahí? Bueno, ese es el ideal. Eso es lo que quisiéramos nosotros. Crecer con ese grupo de creyentes. Hoy día la gente no tiene esa cultura, lamentablemente. No tenemos esa cultura. ¿Por qué no la tenemos? Porque incluso en el área empresarial, antes era una honra. No, ¿cuántos años? Yo tengo 20 años con esta empresa. No, yo tengo 30 años con esta empresa. Ahorita. Digo, no, yo tengo 2 meses, pero ya estoy que me voy. Estoy que largo los zapatos. ¿Ok? Y así pasa en la iglesia también. Hay mucho movimiento. Hay pastores que dicen, yo tengo 1000 miembros en mi iglesia. Y no son miembros, son visitas. Tienes 100 miembros y 900 visitas. O tienes 300 miembros y los demás 600, los de otros, son visitas. La visita es distinto al miembro.
¿Cuál es la visita? La visita es la que viene ocasionalmente. La visita es la que viene dependiendo de la ocasión. Una actividad especial y uno lo invita, está bien. Pero el miembro es distinto. El miembro es el que se queda, llueve, truene o relampaguee. Es el que conoce el interior de la iglesia. Es el que tiene responsabilidades con la iglesia. Es el que se identifica con las necesidades de la iglesia. Es el que ora por los hermanos. Amén. El miembro es el que se preocupa por el pastor. El miembro es el que se preocupan unos por otros, el que se alientan unos por otros, se corrigen unos con otros, porque le interesa que el hermanito no esté equivocado o no esté en ese error. Entonces el miembro es distinto de la visita. La visita vino y dice, a mí no me gusta ahí, hace mucho calor, esas cortinas están muy feas. No, yo voy para otro lado. Esa es la visita. Pero el miembro busca aportar a la iglesia. Amén. Aunque todavía estemos en esa fase de constitución, nosotros como iglesia, pues la iglesia debe tener miembros y saber quiénes son sus miembros y saber quiénes son sus visitas. Pero por lo general algunos pastores, para decir que tienen mucha gente, dicen, no, yo tengo 500 miembros. Pues realmente, si usted se va al final, hay 50, 100 miembros nada más permanentes allí, los demás son visitas o actividades especiales. Pero tengamos nosotros presente, hermano, con lo que esto quiero decir, que un cristiano tiene que identificarse con una iglesia. Hermano, tú eres cristiano, amigo, tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, y vas a la iglesia. No, yo no voy. Yo no creo en eso, porque las iglesias son hipócritas los que van, porque las iglesias dan muy mal testimonio, porque los pastores los que están pendientes de los cobres de uno. Esas son las excusas por lo general de la gente, ¿no? Pero hermanos, el cristiano está vinculado con la iglesia. El cristiano tiene que congregarse. El cristiano tiene que estar bajo el liderazgo de pastores. El cristiano tiene que congregarse regularmente. El cristiano tiene que dar sus dones y ministerios a la iglesia. El cristiano tiene que crecer junto con sus hermanos. El cristiano tiene que llevar coscorrones junto con sus hermanos, decepciones junto con sus hermanos, alegría junto con sus hermanos. Por eso dice Pablo que lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Amén. Un hermano consiguió un trabajo buenísimo, gloria a Dios. Eso le decía yo a mi esposa. Uno se goza cuando la gente prospera. Yo no me gozo, hermano, cuando la gente va para atrás. Y mucho más mis hermanos y mucho más mi familia. Uno se goza cuando van para adelante, ¿verdad que sí? Uno no tiene envidia, hermano. Que a su hermano por sangre, que compró un carro, que esto. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. O su hermano en Cristo. De hecho, el hermano en Cristo compró un carrito, el hermano en Cristo consiguió un mejor trabajo. Gloria a Dios por eso, porque somos un cuerpo. El hermano en Cristo perdió un familiar, me duelo con él, me preocupo por él. El hermano en Cristo está en el hospital, buscamos orar por él, buscamos visitarlo de alguna manera o ayudarlo de alguna manera. Amén. Porque somos un cuerpo, ese es el ideal, esa es la razón de ser de la iglesia, hermano. Amén. Y Pablo estaba agradecido con Dios por esta iglesia. Pablo estaba gozoso delante de Dios por esta iglesia, porque no era una cualquier iglesia, era una iglesia que él amaba mucho. Él les dice en el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, yo quisiera no solo haberles entregado el evangelio, yo quisiera haberles entregado mi propia vida a ustedes. ¿Por qué? Porque él amaba esta iglesia, porque él deseaba lo mejor para esta iglesia. ¿Y qué es amar a una persona sino desearle el bien? Mi hermano, yo los amo a ustedes y yo espero que ustedes me amen a mí. No nos la pasamos todo el día juntos, ¿verdad que no? Ustedes hacen sus cosas, yo hago mis cosas, nos vemos a la semana, a veces hay semanas que no nos vemos, pero nos vemos, hermano. Y lo más importante, deseamos el bien de todo, procuramos el bien de todo. Amén. Oramos por el bienestar de todo. ¿Por qué sabemos nosotros que José amaba a sus hermanos? Porque les deseó el bien, no el mal. Aun cuando sus hermanos lo traicionaron, cuando sus hermanos lo vendieron, José amaba a sus hermanos, porque él no tenía rencor en su corazón. Él les deseaba el bien. Entonces, usted quiere amar a una persona, deseele el bien. Hay veces hay gente que ve difícil aplicar aquella enseñanza de Jesús que dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo amo yo a una persona que me quiere hacer el mal a mí? Si la Biblia dice, el que ve el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si una persona es enemigo mío y vivimos peleando, yo me aparto. ¿Cómo es que dice Jesús que lo ame? Deseele el bien. Él lo maldice, bendígalo. Él lo anda chismoseando de usted por ahí, ore por esa persona. Amén. No la ponga mal usted en ningún lugar. Déjele la venganza al Señor, déjele el juicio al Señor. Es una manera de amar a alguien, incluso a nuestros enemigos.
Hay hermanos que no conocemos, pero nosotros amamos a toda la iglesia del Señor. Deseamos lo mejor para ellos. Pablo amaba a esta iglesia. Pablo los estimaba en gran manera. Él dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Tesalonicenses, ahí mismo, él dice lo siguiente: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mire, hermano, usted en todas las demás iglesias consigue problemas, consigue reprensiones de Pablo en Gálatas, Gálatas insensato, en Colosenses también, que se estaban yendo a la ley. Usted consigue reprensiones en Efesios, usted consigue reprensiones en Filipenses, pero a esta iglesia en particular, Pablo lo que hace es orar por ella y agradecer por ella. En 1 Tesalonicenses y en 2 Tesalonicenses, Pablo le recalca: yo siempre doy gracias a Dios por ustedes, yo siempre le pido a Dios que me permita ir a ustedes, porque él quería visitarlos también. Yo les envié a Timoteo para que me reporte cómo están ustedes y para que les diga cómo estoy yo. Él les dice a Pablo, le dice a ellos: yo soy como un padre para ustedes, yo soy un maestro para ustedes, yo los amo a ustedes como una madre. Él usa esas tres figuras para mostrarle a los tesalonicenses que él los ama. Amén. La iglesia tesalonicense verdaderamente era una iglesia que se dejaba amar. Era una iglesia fácil de amar porque era una iglesia ejemplar. En la viña del Señor, hermano, hay distintas clases de congregaciones. En la viña del Señor hay distintas clases de cristianos, como hay distintas clases de pastores, como hay distintas clases de predicadores. Y hay iglesias y hay congregaciones que son dignas de ser ejemplo, como hay otras que no lo son. Si usted no me cree, no vamos a hablar de ninguna congregación aquí, de la denominación tal, de la iglesia tal, no. Hablemos de la Biblia. Si usted no me cree, vaya a Apocalipsis. Y usted verá en Apocalipsis 7 iglesias, que de las 7 nada más 2 son dignas de ser ejemplo. No porque las otras 5 sean falsas, no, son cristianas, iglesias cristianas. Son iglesias del Señor, congregaciones del Señor. Pero estaban siendo mal ejemplo. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. Otras iglesias estaban muertas, otras permitían a Jezabel, el espíritu eso que seduce a los siervos de Dios y a las siervas de Dios a la lujuria. Otras estaban yéndose por la doctrina falsa de los nicolitas. En fin, había muchas iglesias, 5, que eran la mayoría, de las 7, la mayoría, que eran 5, estaban desviadas en algún punto. Pero habían 2 que eran fieles, ¿ok? Que era la iglesia de Filadelfia y, si no me equivoco, la iglesia de Sardis, ¿ok? Perdón, voy a buscarla aquí para no equivocarme. Era la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, amén. Sí, la iglesia de Esmirna, hermano. Entonces, las otras 5 iglesias, el Señor las llama al arrepentimiento. Pero la iglesia en Tesalónica, hermano, como en este caso que estamos hablando, era una iglesia digna de seguir su ejemplo. Entonces, ¿qué quiero hablarles hoy, hermano? Somos poquitos, estamos aquí reflexionando sobre la palabra del Señor. ¿Y qué quiero que aprendamos nosotros, aunque somos pocos? Quiero que aprendamos, hermano, a seguir el ejemplo de esta iglesia. Quiero que nosotros sigamos en los pasos de esta iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia bíblica, gracia y verdad, sea una iglesia ejemplar, no perfecta. Bueno, estoy diciendo iglesia perfecta no lo hay. La iglesia va a ser perfecta cuando esté en el cielo. Amén. Irónicamente, le recuerdo aquella frase que dijo un pastor una vez a una persona: no, es que yo no consigo la iglesia que es para mí. Le digo: si usted está buscando una iglesia perfecta y la consigue, no vaya, porque usted le echa a perder. Irónicamente, yo uso ese ejemplo y es verdad. Si hay una iglesia perfecta, no vayamos porque la echamos a perder nosotros, porque somos imperfectos. Amén. La gente que suele demandar mucho a una iglesia es la que suele no dar mucho a una iglesia. Porque el que demanda mucho suele no dar mucho. Pero el que está dando mucho no le da tiempo de demandar. Eso es como la persona que trabaja. La persona ociosa le da tiempo de pensar muchas cosas. Por eso es que la ociosidad es mala. La ociosidad es el campo de batalla o el campo de siembra del enemigo para todo tipo de males. Porque estamos ociosos, la mente está perdida por aquí, se le ocurren unas cosas y se le ocurre el pecado y la cosa. Pero la mente ocupada no es que no peca, pero es más propenso a no pecar. ¿Por qué? Porque está concentrado en un trabajo, en un proyecto, en una limpieza, en esto, en aquello. Entonces está ocupado en hacer algo, en avanzar. Pero la mente desocupada no. Entonces suele pasar esto con las personas
que en la iglesia no aportan nada, no hacen nada, no oran por los hermanos, sino que están pendientes a ver quién falla. Entonces quiero seguir, hermano, unos pasos que la iglesia de Tesalonicenses da. Esta iglesia es fundada por Pablo y Silvano. Ahí vemos en el versículo 1, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. Fíjate que Pablo no dice Pablo el apóstol, Pablo el siervo de Cristo, sino simplemente Pablo. Porque él quería mostrarse a ellos como eso que era, simplemente Pablo, sus hermanos en Cristo Jesús. Y, Silvano, que en Hechos capítulo 17 aparece como Silas, es la misma persona. Lo que pasa es que el nombre varía, pero Silas y Silvano es la misma persona. Y en Hechos capítulo 17 nosotros vemos que Pablo y Silas van a la ciudad de Tesalónica, entran a la sinagoga, le predican a un grupo de cristianos, le predican a un grupo de judíos y griegos, y dice la Biblia que muchos se convirtieron al Señor. Mire cómo dice versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Se convirtieron quiénes? Judíos, griegos y mujeres nobles. Hechos 17:4. Cuando habla de mujeres nobles, son mujeres que eran parte del gobierno, mujeres que tenían esposos adinerados, mujeres ricas también, ¿ok? Ricas en cuanto a su dinero, en cuanto a bienes de esta tierra, eran mujeres respetables. Estas mujeres se convirtieron a Cristo. Entonces Pablo tuvo una gran cosecha en aquella ciudad de Tesalónica de manera rápida. Pero ¿qué pasó ahí? Tuvo que huir de Tesalónica, porque las autoridades lo querían matar a él y a Silas, porque estaban hablando de un rey llamado Jesús, que decían los tesalonicenses, está compitiendo con el César, con el emperador romano de aquel tiempo. Entonces los acusaban y les decían, mire, esta gente quiere servir a otro rey que no es el César. Entonces los apóstoles tuvieron que huir de aquella ciudad, pero aún así quedó ese grupo de creyentes ahí en medio de la persecución, en medio de la prueba, quedaron ese grupo de creyentes predicándole el evangelio a los demás y siendo luz en medio de aquella situación. Yo recuerdo la historia de un pastor que le dijo una vez a un joven que iba a ser metido en el ministerio, que le iban a ungir como pastor, le dijo, ahora en adelante vas a ser pastor y vas a servir en la obra del Señor. Ve y funda una obra en medio de un lugar infernal o en medio del infierno. Y a aquel joven le pareció como un poquito tajante, un poquito extraña la palabra de aquel anciano, hasta que él llegó a fundar una iglesia en un barrio muy peligroso. Y él se acordó de las palabras de aquel anciano. Ve y funda una obra en medio del infierno o en un lugar infernal. Hermanos, mire, yo he hablado con varias personas que son pastores. Algunos fundan obras nuevas, otros reciben obras ya fundadas, pero las reciben porque ellos son los nuevos pastores, y siempre me dicen lo mismo, todos me han dicho lo mismo. ¿Qué me han dicho? Aquí en esta parte, aquí sí es difícil predicar el evangelio, hermano. Aquí sí es difícil que la gente reciba. Por ejemplo, el que está en Boscán dice, aquí en Boscán es difícil. No es como allá en Caja Seca o en otros lados. El que está en Caja Seca dice, aquí en Caja Seca es difícil. No es como en Boscán o en otros lados. Me explico, siempre usted le pregunta a algún ministro cómo es esa tierra para predicar, reciben el evangelio, todos te van a decir lo mismo, es difícil. ¿Por qué es difícil, hermano? Porque estamos luchando contra el mismo infierno, porque estamos luchando contra Satanás y sus huestes. ¿Cómo? Quitándole adeptos, quitándole seguidores a Satanás, y eso es una tarea difícil. Por eso es que aquel viejo pastor anciano le dijo al joven, ve y funda una obra en un lugar infernal o en medio del infierno, porque prácticamente eso es la iglesia, fundada en medio de las tinieblas. Por eso somos luz que resplandece. Por eso es que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Por eso es que la batalla del creyente es contra las huestes espirituales, no contra sangre y carne. Amén. Entonces Pablo funda esta iglesia en medio de gran oposición, en medio de una gran adversidad, y le dice a los tesalonicenses, ahí en Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, veníamos de la ciudad de Filipo para Tesalónica, y allá fuimos ultrajados, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios a los tesalonicenses, en medio de gran oposición. Todo el mundo se nos oponía, todo el mundo nos hacía adversidad, pero nosotros les predicamos a ustedes el evangelio.
Amén. Y una vez fundada esta iglesia, Pablo le escribe esta carta con el propósito de animarlos. Y les explica a ellos y les recuerda a ellos cómo fue ese proceso de salvación, cómo fue ese proceso de constitución de la iglesia en Tesalónica. Y los anima y les recuerda. Y lo primero que les dice Pablo en el versículo 4 es: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos fueron elegidos por Dios. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que toda iglesia, hermano, en cualquier ciudad que se encuentre, toda iglesia que sirve a Cristo es una iglesia no levantada por el hombre, sino por Dios. Puede ser fundado por fulanito, por menganita, pero si es de Dios, fue fundada por Dios, fue establecida por Dios, fue elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo para que rigiera ahí como iglesia, como luz, para que pregonara las buenas nuevas de salvación. Entonces Él los anima y les dice: mire, ustedes están allí porque ustedes fueron elegidos por Dios. Mire, yo no sé usted, pero yo me siento gozoso, yo me siento alegre por ser parte de la redención de Dios. Hermano, mire, Dios ha establecido bendecir una institución que no es el gobierno, que no es el Estado venezolano, que no son las repúblicas, que no son las monarquías, sino que Dios ha decidido bendecir a su iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. No se avergüence de decir: yo soy cristiano y voy a la iglesia y soy iglesia. No se avergüence. ¿Por qué? Porque usted es parte del propósito eterno de Dios, del plan de redención de Dios. Dios escogió un grupo de personas para salvación y ese grupo de personas lo denomina la iglesia, que ha estado desde que nuestro Señor Jesucristo instauró su iglesia en Hechos capítulo 2, ha estado a través de la historia ahí, con fallas, con errores, sí, pero es la iglesia del Señor. Y el que se mete con la iglesia del Señor, tenga cuidado. Y el que roba la iglesia del Señor, tenga cuidado, el Señor lo va a castigar. Y el que engaña a la iglesia del Señor, tenga cuidado, hermano. Por eso dice Santiago y advierte que hay de aquellos que quieren ser maestros, porque si lo hacen mal, tendrán doble condenación. Hermano, yo cuando les predico a ustedes aquí, yo tengo temor, no de ustedes, de Dios. Porque ustedes, hermano, y en cualquier congregación que yo vaya, son la iglesia del Señor. Entonces, yo tengo que tratar con cuidadito a la esposa de Cristo. Yo tengo que hablarle a la esposa de Cristo las palabras de Cristo. Yo tengo que seducir a la esposa de Cristo con la palabra de Cristo. Edificarla con la palabra de Cristo. Porque, ¿qué más gozo tiene el amigo del esposo sino presentarle a su esposa, hermano? Entonces, mire, nosotros debemos tener cuidado cuando hablamos de la iglesia porque hablamos de la esposa de Cristo. Sí, yo voy a la iglesia, yo soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia y amo a mis hermanos en Cristo. Y Dios nos escogió. Hechos 2:47 nos habla de esta gran verdad, diciéndonos que Dios añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Los que habían de ser qué? Salvos, hermano. Es Dios quien hace crecer la iglesia. Nosotros, hermanos, somos los sembradores. Usted y yo tenemos que sembrar a la iglesia, sembrar el evangelio al mundo, predicarlo a toda criatura, predicarlo en todo lugar. Sea que la gente venga a esta iglesia o no venga, pero usted vaya y predique. El crecimiento de la iglesia lo da Dios. Usted y yo no podemos. Yo puedo seducir a la gente, yo puedo regalar sopa allá afuera, yo puedo hacer un montón de cosas para que venga gente. Pero yo no puedo añadir a la iglesia. El que añade a la iglesia, el que añade al cuerpo de Cristo es Dios. Él salva y Él añade. Esas dos obras no pueden estar por separado. No hay tal cosa como un cristiano que fue salvo y Dios no lo añadió a la iglesia. No. Él salva y lo añade a la iglesia. Hermano, yo conocí a una persona que se entregó a Cristo y duró meses para ir a una iglesia. Pero lo añade inmediatamente al cuerpo invisible de Cristo. Y se tarda un tiempo tal vez en volverse miembro de una iglesia física. Pero él ya es parte del cuerpo de Cristo. Dios lo añade a la iglesia. Esa es la gran verdad, hermano. Pero nosotros ni por los medios, mire, ahorita hay mucha tecnología, muchas cosas de manera de entretener a la gente. Pero debemos ser humildes en reconocer
que Dios es el que salva. No se preocupe que la gente no se entregue, que su trabajo y el mío es predicar. El de convertir y el de transformar, ese es trabajo de Dios. Como dijo un escritor, vivimos en una época que confía mucho en el activismo y en la tecnología. Y sin duda hay que poner en práctica toda la tecnología que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que solo Cristo puede abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos y dar vida a las almas muertas. La iglesia hoy necesita ser más humilde. Iglesias que entretienen a la gente, hermano, con teatro, con música, con danza, ya no saben qué hacer para atraer a los jóvenes y para mantener a la iglesia o a los espectadores ahí esperando. Porque hay gente, hermano, que lamentablemente tiene el síndrome de creer que la iglesia es un restaurante. Y usted se sienta, le sirven la comida y en la tarde se va a criticar al che. Bueno, hoy la iglesia es esto y aquello. Hay otra gente que cree que la iglesia es como una cantina, pues para pasar un rato ahí, se echan una cerveza y se van y al otro día sigue la vida de manera normal. No, hermano, la iglesia es usted. La iglesia soy yo. Hermanos, aquí no estamos nosotros para juzgar lo que hacen los demás. Estamos aquí, hermanos, para hacer edificación a los demás, para hacer luz al mundo. Porque usted es la iglesia, yo soy la iglesia. No es que los demás son la iglesia y nosotros no, hermanos. ¿Cómo reúne Dios a esta gente? ¿Cómo reúne Dios a esta asamblea? Bueno, Pablo se lo dice a los tesalonicenses, a través del Espíritu Santo. Mire cómo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. El gran motor, el gran unificador, creador de la iglesia que Dios usa es el Espíritu Santo, hermano, para traer gente de distintos orígenes, de distintas clases, incluso a veces de distintas razas, y unirlas en un solo cuerpo. ¿Amén? Ese es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3 dice que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo, nadie puede confiar en Cristo sin la obra del Espíritu Santo en él. ¿Quién nos mantiene aquí, hermano Samuel? ¿Qué mantiene toda iglesia y congregación? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo somos nada, hermano. Número 2, Pablo primero le dice a la iglesia cómo Dios los formó. Ustedes no están formados ahí porque yo andaba huyendo, no. Ustedes están formados porque Dios los eligió a ustedes. Ustedes están funcionando como iglesia porque el Espíritu Santo obró con poder y obra con poder en ustedes. No fue que yo, Pablo, o sea, estoy parafraseando, ¿no? Yo es que no, Pablo, tenía nada que hacer y venía huyendo y me metí. No, fue un propósito de Dios. Esta iglesia, hermano, tiene un propósito de Dios. Usted nos ve poco, usted nos ve pequeño, pero nada grande comienza grande, hermano. Todo lo grande comienza pequeño. ¿Y sabe qué nos prueba el Señor en lo pequeño? Si le somos fieles. El que le es fiel en lo poco, le es fiel en lo mucho al Señor. El Señor lo pone en lo mucho. Entonces, hermanos, somos pocos, pero ¿qué quiero yo? Que la iglesia bíblica, Gracia y Verdad entienda que nosotros estamos aquí con un propósito. Que usted se haga parte de ese propósito. No fue que Samuel un día se le ocurrió esto y no, esto es plan de Dios. Estamos en medio del plan de Dios, amén. De ser una congregación que se edifique mutuamente y que predique el Evangelio. Otra cosa que Pablo le dice y que nosotros podemos tomar como ejemplo de esta iglesia es que esta iglesia lo que hacía es el estándar para todas las iglesias. ¿Y qué hacía esta iglesia? Esta iglesia imitaba a Cristo. Ahí vengo en el versículo 6 dice Pablo, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Miren, la obra de toda iglesia, la obra de cada cristiano, la obra de cada pastor, de cada predicador, la obra de cada siervo de Dios y sierva de Dios es parecerse cada día más a Cristo. Dios tuvo un solo Hijo perfecto, que fue nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre. Y Dios quiere que todos sus demás hijos adoptivos se parezcan a su Hijo mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos tomar como ejemplo a la iglesia tesalonicense y seguir sus pasos. ¿Cuáles pasos, hermano Samuel? Parecernos más a Cristo.
Por eso estudiamos los evangelios, por eso hablamos del evangelio, por eso hablamos de Cristo a cada rato, porque nuestra meta como cristianos, la suya y la mía, aquí es parecernos a Cristo. No tener el edificio más grande y más bonito, eso no es una meta para una iglesia. No tener la congregación donde va más gente, esa no es la meta para una iglesia. Porque ¿de qué sirve tener 1000, 2000, 3000 y tener un poco de mundanos ahí reunidos que no conocen ni de la Biblia, ni andan buscando parecerse a Cristo? Es mejor tener 20, 10 que están esforzándose por parecerse a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo, que tener a 1000 que lo que van es porque hay una música bonita, que por lo que van es porque me van a dar una palabra profética este año 2024 en que voy a prosperar. ¿Por qué, hermano? No, Pablo dice, ustedes buscan imitarnos a nosotros y a Cristo. Ese es el paso que debe seguir toda iglesia, parecerse a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso, hermano Samuel? Estudiando a Cristo, viviendo a Cristo, orándole a Cristo. Esa es la manera correcta, hermano, de nosotros ser una iglesia que impacte a los demás. Jesús dijo, vosotros sin mí nada podéis hacer. Y cuando estaba hablando de eso en Juan capítulo 15, él dice, yo soy la vid y vosotros sois los, ¿qué? Los pámpanos. El pámpano que no esté en él no va a llevar fruto, pero el que esté en él, que él lo apode, va a llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Y en ese contexto de Juan capítulo 15, donde Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, versículo 4, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, versículo 5, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Pero qué fruto? Alguno dirá, bueno, el fruto del Espíritu Santo, paz, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. No está hablando ahí el contexto de eso, porque el fruto del Espíritu está en Gálatas. Lo que está hablando Jesús de fruto aquí en Juan 15 es el parecerse a Jesús. Si Jesús es la vid, ¿qué es una vid? ¿Un árbol de qué? De uva. ¿Qué da la vid? Uva, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué va a producir el pámpano? ¿Qué va a producir las ramas de la vid? Uvas, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, lo que quiere decir Jesús es, ustedes me van a imitar a mí. Ustedes van a amar con el amor que yo tengo. Ustedes van a obrar con el poder que yo tengo. Entonces, cuando Pablo está diciéndole aquí a los tesalonicenses que ustedes son seguidores e imitadores de nosotros, porque Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, le dijo también a los corintios. Entonces, ellos están imitando a Cristo. Ese debe ser nuestro foco, hermano. Y yo necesito, y nosotros necesitamos líderes, y ustedes como creyentes que sean ejemplo a otros creyentes, para que imiten a Cristo. Me gusta mucho que esta iglesia, además de imitar a Cristo, aquí está la clave para imitar a Cristo. Esta iglesia recibía la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia tenía varios cristianos en la cárcel por predicar a Cristo, pero aún así recibían la palabra con gozo. Hermano amado, mire, usted puede venir por muchas razones para la iglesia, pero la principal razón de la que usted viene a la iglesia es para recibir la palabra de Dios. Hermano Samuel, la palabra de Dios la puedo recibir en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, en el YouTube. En cualquier red social puedo recibir la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia a recibir la palabra de Dios? Porque así lo manda la Biblia. Porque la Biblia manda, hermanos, que nos congreguemos. Porque esa palabra de Dios que va a ser predicada ese domingo, ese martes, ese miércoles, es para usted. Como congregación, como individuo. Porque esa palabra de Dios que está siendo predicada por ese pastor, ese predicador, es por su pastor y su predicador, que lo conoce, que sabe sus necesidades, que ora por usted. El de YouTube no ora por usted, ni lo conoce. El de YouTube no sabe cuáles son sus necesidades. El de YouTube no está ni pendiente suyo porque no es su pastor. Gloria a Dios por esa gente que predica en YouTube y predica en Instagram y predican en todos esos medios. Gloria a Dios por ellos y que siga el Señor multiplicándolos cada día más. Pero a usted Dios le habla de manera más directa en su congregación, en su iglesia. Estos tesalonicenses se gozaban al recibir la palabra.
se alegraban a recibir la palabra, pero la palabra de verdad, no un mensaje diluido ahí, no, hermano, la palabra de verdad. Un día llegó una joven pareja buscando iglesia. Ya venían de varias iglesias y querían buscar una iglesia. Y le comentaron al pastor de otra iglesia. Le dijeron, pastor, vamos a estar aquí porque nosotros estamos buscando una iglesia para donde congregarnos. Y si nos parece bien, pues nos congregamos aquí. Entonces el pastor era un anciano que siempre predicaba doctrina y predicaba serio y predicaba, usted sabe, con Biblia en mano. Y ellos escucharon el mensaje y sinceramente a la pareja le pareció muy aburrido el mensaje. Muy pesado. Muy cargado de Biblia, muy doctrinal, ¿me entiendes? Porque ellos venían de iglesia donde se predicaban mensajes suavecitos, pues. Así usted sabe, tipo esta mujer que predica, a mí me da risa cuando cada vez que alguien, porque la usan mucho sobre todo los mundanos para poner en sus estados de WhatsApp, esta mujer que siempre habla como de que va a haber gente que te quiere ver mal, pero Dios, sí, bueno, así va la cosa, ¿no? Gente que te quiere ver mal, aléjate de esa gente tóxica, yo no sé qué. Son como mensajes motivacionales. Entonces esta pareja decide, no, en esta iglesia no nos vamos a quedar porque es muy aburrido el mensaje. Y el anciano pastor, más o menos como sabiendo lo que ellos estaban pensando, le dijo, miren, yo les hago un reto a ustedes. Quédense 6 meses viniendo todos los domingos. Si después de esos 6 meses ustedes deciden irse, está bien. Pero denme 6 meses, pruébenme 6 meses, le dijo el pastor. Y la pareja pues le hizo caso al hombre y se quedaron 6 meses. Y pasaron los meses, llegó el año y no se habían ido. Y el pastor le dijo, ¿y ustedes por qué se decidieron quedar? Y él le dijo, no, pastor, es que nosotros buscamos otra iglesia para irnos. Pero cuando quisimos escuchar a otros predicadores, nos parecían unos mensajes sin Biblia. Nos parecían unos mensajes muy vacíos. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado a la predicación bíblica de aquel pastor. Entonces hay gente que está acostumbrada a comer chatarra, ¿saben? Hamburguesas, perros, pizza, broma, fritura. Entonces cuando les toca comer verdura, sanito, les cuesta, porque están acostumbrados a comer chatarra. Entonces lamentablemente hoy en el pueblo de Dios hay mucha gente acostumbrada a comer chatarra, a comer mensajes superficiales, ¿me entienden? Entonces, cuando van a comer doctrina, cuando van a comer Biblia, a mí no me gusta la verdura, a mí me gusta la cebolla. A mí me gusta que me echen chistes, que me echen anécdotas, que me digan, mira, vos sabés que el miércoles tuvimos y guas, como me dijo una vez, testimonia. Una señora me dijo una vez a mí me lo dijo personalmente, me dijo, varón, usted no predica como fulano. Fulano sí predica bueno porque él echa chistes. Y yo, para ser un poco decente, yo le dije, bueno, hermana, vaya y escuche los chistes de fulano. Para cuando venga la tentación, los chistes le ayudan. Para cuando venga la tentación y las pruebas, los chistes le ayudan. Para cuando usted se sienta solitaria, que no vale nada, para que los chistes le ayuden. Porque lo que edifica, ayuda al cristiano a avanzar es la palabra de Dios, no los chistes. Ni los testimonios del pastor. Hay iglesias donde la gente conoce más la vida del pastor que de la vida de Jesús. No saben qué ha hecho Jesús en los evangelios, pero saben qué hizo el pastor cuando era joven, qué hizo el pastor cuando vivía por allá, qué hizo el pastor cuando compró tal cosa, pero no saben qué hizo Jesús. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que Jesús lloró. No, hay gente que no sabe que Jesús lloró. Hay gente que no sabe que Jesús se enojó cuando volteó a la mercader del templo. Hay gente que no sabe tantas cosas de Jesús, hermano. ¿Sabe por qué? Porque saben más de sus predicadores que de Jesús. Eso no es el deber ser de una iglesia. El deber ser de una iglesia es recibir la palabra con gozo. Este pastor me estará predicando la palabra o me estará cayendo en buste. Lo que estamos hablando más o menos esta mañana, ¿no? Que hay gente que saca de la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga. ¿Ah? Yo le daba un ejemplo al hermano Ender, que tenemos el caso de un varón una vez que le di para que predicara Éxodo capítulo 19, que predicara sobre Éxodo capítulo 19, y él lo que se le quedó de Éxodo 19 fue la palabra desierto, y empezó a predicar, supera tus desiertos, el Señor está en medio de tus desiertos, y Éxodo 19 no predica de eso. Éxodo 19 trata sobre el pacto de Dios con Israel, pero cada quien toma de la Biblia lo que le parece que la Biblia dice y no se pone a estudiar de verdad lo que la Biblia dice. Los tesalonicenses no. Los tesalonicenses querían recibir con gozo la palabra del Señor. Hermano, hay algunos pastores que me han recomendado, a mí me han dicho, hermano, lo que pasa es que usted es maestro bíblico.
Entonces los maestros tienden a ser más bíblicos. Yo le digo, perdóname y disculpa mi ignorancia, pero toda predicación, sea un evangelista, sea un pastor, sea un maestro, tiene que ser bíblica. Hay predicadores que usan más versículos bíblicos que otros, pero todos tienen que ser bíblicos. Hay predicadores que gritan más que otros, pero tienen que ser bíblicos. Hay predicadores más calladitos, pero tienen que ser bíblicos. Hay predicadores que les gusta usar anécdotas o historias, pero tiene que ser bíblico. Me explico, el enfoque tiene que ser la Biblia. O usted mide los predicadores porque grita más. No, el que grita más ese es de Dios. No, hermano. Hay gente que grita porque lo único que tiene es el gritería, no tiene razón en lo que dice. Hay gente que grita porque lo único que tiene para llamar la atención son los gritos, no tiene poder de Dios en él. Entonces no nos confundamos nosotros, hermano. Una vez me invitaron a mí a predicar a una iglesia y di mi mensaje como siempre, hermano. Yo como predico aquí, predico en todos lados. Y el pastor y la iglesia se quedaron sorprendidos porque ellos no están acostumbrados a ese tipo de prédica, a ese tipo de enseñanza. ¿Y sabe qué dijo el pastor para desaliento mío al final de cuando yo le entregué el micrófono? ¿Sabe qué dijo? Bueno, iglesia, porque ellos estaban acostumbrados, hermano, a predicadores, y Dios te dice tal cosa, y Dios te dice aquello, y Dios te dice que vas a prosperar, y Dios te va a dar un carro. A eso estaban acostumbrados. Entonces el pastor dijo, bueno, hermano, al final cuando yo le entregué el micrófono, Dios también habla así. Yo como que, ¿de qué otra manera habla Dios si no por la Biblia? O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrando, o muchos pastores han acostumbrado al pueblo de Dios a escuchar de todo menos la palabra. Entonces, cuando escuchan a un predicador que les trae la palabra, les da sueño, los aburre. Hay predicadores aburridos, hay predicadores que dan sueño, sí, pero la enseñanza bíblica no aburre, hermano. Que te aburre el predicador, pero no la palabra. Que te aburre el predicador, que te aburre yo, pero no la palabra, hermano. Porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo me va a decir usted que se aburre cuando escucha la palabra de Dios? ¿Aburres? Mano, tengo sueño porque me trasnoché anoche, ok, pero no digas que te aburre la palabra. Es distinto. ¿Sabes qué es el término aburrimiento? Aburrimiento es que no te interesa, que no te produce nada eso. Estoy aburrido, esa película no me gustó, porque no te produce nada, no te impacta. Ahora vas a decir que la palabra te aburre. No, la palabra no me aburre. Me aburrirá el predicador, que es muy desaliñado, pero la palabra no me aburre. ¿Me explico? Nosotros tenemos que tener conciencia de eso, hermano. Estar activos ante la palabra. ¿Sabe qué me aburre a mí, hermano? Ya cuando he avanzado a partir del tiempo. Predicadores que no usan la Biblia, eso sí me aburre a mí. Hace tiempo estaba escuchando yo un predicador, que invitaron un predicador internacional. Eso era, no, hombre, eso descendía a Los Ángeles cuando predicaban. Decían ellos, no, propagaban ellos. Lo cierto es que cuando yo escucho al predicador, hermano, mire, no le estoy diciendo mentira, predicó como 1 hora y era el minuto 45, porque llevaba los minutos yo, porque no aguantaba la prédica. Era el minuto 45 y ese hombre no había mencionado a Jesús. Para nada. ¿Usted sabe qué es predicar usted 1 hora y no mencionar a Cristo? Yo me salí, hermano, yo no aguanté, me fui para el baño a beber agua, otra cosa. 45 minutos y no mencionó a Jesús. ¿De qué estaba predicando ese hombre entonces? ¿De qué estaba hablando ese hombre entonces? Si no es de Cristo. Hermano, y hoy vivimos así. En la iglesia del Señor casi no se habla del Señor. Se habla de otras cosas. Pero la predicación, el centro es Cristo. Hermano, usted me dice, Samuel, hermano Samuel, ¿qué nos va a dar el domingo que viene? Cristo. Usted le pregunta, ¿y de qué predica Samuel? De Cristo. Yo voy a hablarle a usted de distintas cosas, pero en el centro va a estar Cristo. Porque Cristo es nuestro todo. Porque si usted no viene aquí por Cristo, ¿por qué viene? Tiene que venir es por Cristo. Un amigo mío recientemente le dije yo, mira, déjate de ir a la iglesia. Sí, porque vos sabes, no, yo te voy a decir algo. Vos dejaste de ir a la iglesia porque sos amigo mío. Y él le quedó así como así. Sí, vos dejaste de ir a la iglesia porque sos amigo mío. Vos ibas a la iglesia porque sos amigo mío. Vos no vas a la iglesia por el Señor. Vos vas a la iglesia porque sos amigo mío. Como sos amigo mío y fuiste a la iglesia por mí, dejaste de ir. Pero si vos no fueses amigo mío, pero además de eso, fueses a la iglesia por el Señor, vos permanecés yendo a la iglesia. Porque vas por el Señor, no por el hombre. Amén. No por el hombre. Entonces los tesalonicenses recibieron. Mire cómo dice el capítulo 2, versículo 13.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, cada predicación que usted venga, créalo, es de Dios. Examínela, pruébela, ¿no? Dice Pablo, examinarlo todo, retenerlo. Bueno, sea como los bereanos, a ver si lo que yo predico es cierto o no es cierto, es bíblico o no es bíblico. Pero recíbalo como palabra de Dios. Y otra vez a escuchar a Samuel. Ay, no, qué dolor, qué pena. Es fuerte si usted viene a escucharme a mi hermano. Usted tiene que venir con la convicción de que Dios le va a hablar. Yo tengo que venir con la convicción de que Dios va a hablar al pueblo a pesar de mí. Eso es una convicción que yo tengo que tener, porque a veces yo me desaliento, hermano. Ay, hablar a la gente no cambia, la gente se aburre. ¿Entiendes? Yo me pongo a mirarme a mí mismo y Dios me confronta. Samuel, es la palabra, no eres tú. Es la palabra la que cambia a la gente, es la palabra la que transforma las vidas, no tú. Yo soy un canal, un medio. Muy débil, por cierto. Pero seguimos. Otra manera que dice Pablo, del ejemplo que dan los tesalonicenses, es que ellos pregonan el evangelio. El versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Por qué? Porque ellos partió la palabra del Señor y fue divulgada en otras regiones. Ellos dieron testimonio de la transformación de Cristo. Entonces, el paso a seguir de nosotros por esta iglesia es de ser una iglesia que evangelice. Hermano, si nosotros no estamos evangelizando, estamos perdiendo el tiempo. Hermano Samuel, entonces hay que hacer más campañas evangelísticas. No necesariamente. Lo que hay que hacer, hermano, es que cada uno de nosotros tenemos que comprometernos a predicarle a alguien el evangelio. Mire, yo prefiero 5 evangelistas 24 horas al día que un evangelista que viene 3 noches y hay que darle una ofrenda porque viene de muy lejos. Es mejor 5 evangelistas que estén predicando todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Somos 5 en la iglesia. Los 5 le predicamos a alguien en la semana. O a más de uno a la semana. Somos 5 evangelistas toda la semana predicando. ¿Me explico? La iglesia se tiene que capacitar para evangelizar. Memorícese textos evangelísticos. Compártalos con alguien. Compártale el testimonio, cómo Dios cambia su vida. Dígale a otros, como dijo aquel ciego, yo sé que era ciego y ahora veo. Yo sé que estaba condenado y ahora Cristo me salvó. Amén. Sea como la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia que pregonaba el evangelio. ¿Es responsabilidad del pastor nada más predicar el evangelio? No, es responsabilidad de todos. No, pero es que los pastores no predican el evangelio. ¿Y usted qué está haciendo? Porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Le dijo a los apóstoles, pero en consecuencia harán a todos, porque por eso vino el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. El Espíritu viene al cristiano, el Espíritu viene a la iglesia para que seamos testigos. ¿Tienes el Espíritu? Eres testigo. Amén. Tienes que predicar, seguir el ejemplo. Seguimos, versículo 10, ya estamos finalizando. Además de ver lo que la iglesia hace, lo que la iglesia pregona, Pablo nos dice de última manera que esta iglesia también era una iglesia ejemplar, porque esta iglesia estaba esperando. Una de las frases más icónicas e importantes de los salmos es espera en el Señor o espera en Jehová. Y esta iglesia era ejemplar porque ella esperaba. Mire cómo dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. Ellos esperaban a Jesús. Una iglesia que solamente tiene los ojos puestos en esta tierra es una iglesia que se corrompe. Si no, mire usted, iglesias que se han corrompido porque tienen la mirada puesta en sus líderes, porque tienen la mirada puesta en llegar a la política, porque tienen la mirada puesta, iglesias que se han convertido en bancos. Por ejemplo, la iglesia católica romana tiene hasta su propio banco, tiene su propio sistema de jerarquía de gobierno, porque ellos tienen una monarquía, el Papa es el rey. Es decir, tienen su propia guardia, la guardia suiza. Bueno, hermano, no es muy grande, tienen 100 y pico, pero tienen su fuerza militar, sus armas. Y así hay otras iglesias que tienen senadores, diputados, meten dinero en campaña de políticos. Tienen la vista puesta en estos ojos.
Hay iglesias que tienen, no son iglesias, hermano, eso tienen el cartón afuera o el aviso puesto nada más afuera de iglesias que lavan dinero del narcotráfico. Para que usted sepa. Hay iglesias así. O gente que se denomina iglesia de esa manera. Tienen los ojos puestos en este mundo, hermano. Hay iglesias que tienen los ojos puestos en ser un show. ¿Sí? Las discotecas evangélicas. Ahora hay discotecas evangélicas. Yo no sé si usted no había recientemente una iglesia gigantesca, muy influyente, ¿ok? En América Latina, una de las más grandes. Y en esto ya mostraban música electrónica cristiana. Y hacían una discoteca en la iglesia. Miles y miles de jóvenes brincando con luces apagadas que prendían y apagaban con música electrónica, no música cristiana. Música electrónica. Y yo veía, o sea, quítale el nombre de iglesia y cualquiera dice esto es una discoteca. Es más, no le dices a nadie que es una iglesia y dicen esto es una discoteca, esto es una fiesta. ¿Me entiendes? Hemos hecho de eso nosotros, la iglesia, muchos han hecho de eso la iglesia. Las canciones cristianas ya no hablan de Cristo. Ahora se refieren a Cristo en otros pronombres, tú, él, mi amado, etcétera, etcétera. No es que no se le pueda decir a Cristo así, pero ya la palabra Cristo, la palabra Jesucristo, la palabra sangre, la palabra evangelio, la palabra cielo, la palabra gracia, la palabra Dios, la palabra Espíritu Santo, o los nombres, se están quitando de las canciones. ¿Para qué? Para que el mundo también asimile las canciones Ike cristianas. Para tener más venta en los discos, los cantantes cristianos sacan las palabras bíblicas, ¿de dónde? De las canciones. ¿Por qué los himnos de antes son más bíblicos que las canciones de ahora? No es que todas las canciones de ahora no son bíblicas, ¿no? Hay que hacer la excepción ahí. Pero la mayoría de las canciones cristianas de ahora, ¿por qué no son tan bíblicas? Porque no vende el disco si tiene mucha música bíblica. Porque al mundano, al cristiano que es carnal y al mundano no le gusta la música que es bíblica. ¿Entiende? Le gusta la música que no miente mucho a Jesús. Por allá hace señal a Jesús. Póngase a escuchar usted cierta música cristiana, va a ver usted que no mencionan a Jesús. Mencionan sobre superar pruebas, mencionan sobre avanzar, sobre una relación. Una vez escuché incluso yo a un cantante cristiano que decía, mira, ¿a ti no te molesta que una pareja homosexual use tus canciones para dedicársela una con otro? Y dijo, no, para nada. Imagínense usted eso, hermano. Porque por supuesto, las canciones estas que se denominan cristianas se refieren a una persona masculina que según esa canción es Jesús, pero como no mienta Jesús, entonces se lo pueden dedicar a un hombre. ¿Me explico? Eso es lo que hemos llegado hoy día, porque la iglesia está esperando agarrar fama en este mundo, hermano. Y es algo contradictorio. Nosotros como cristianos estamos buscando el aplauso del mundo cuando el mundo no aplaudió a Jesús, sino que lo mató. Entonces Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Si esto hicieron con el padre de familia, ¿qué no harán con el resto? ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Si a mí me vituperaron, si a mí me persiguieron, si a mí me mataron, ¿qué le espera a los cristianos? Si Jesús que era perfecto, si Jesús que nunca pecó, le hicieron lo que le hicieron, ¿qué a nosotros, hermano? Que somos imperfectos. No esperemos los aplausos del mundo. El mundo nos va a señalar. No somos de este mundo. Pablo termina diciendo, ustedes esperan a Jesús. Eso alienta a una iglesia. Eso anima a una iglesia. ¿Qué espera usted, hermano? ¿O qué lo desespera a usted? ¿Qué lo desespera a usted? Bueno, hermano, la economía, bueno, la cosa. Hermano, redirija sus ojos a Jesús. Espérelo. Medita en aquella visión de Esteban. He aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Tenga los ojos puestos en Jesús. No lo estoy llamando a una vida, bueno, como me dijo una vez un señor que estábamos trabajando, estábamos hablando del evangelio, ¿no? Y yo le digo, no, es que Jesús viene pronto. Y dijo, bueno, y si viene pronto, entonces ¿para qué trabajamos? Vamos a dejar de trabajar porque ya Jesús viene pronto, ¿no? Hay gente que lo toma de manera burlesca, ¿no? Pero no, Jesús viene pronto, no por eso dejamos de trabajar. Por eso dice Pablo a los mismos tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que no coma, hay que trabajar, hay que seguir adelante, hay que estudiar una carrera, hay que buscar un trabajo, hay que tener planes, sueños en esta tierra, sí, ok. Pero sobre todas las cosas estamos esperando que Jesús venga. No estamos acostumbrados a esta tierra, queremos que Él venga, amén, y gobierne por siempre, para su gloria. Esa es la esperanza de una iglesia. Pablo deseaba
que los tesalonicenses no solo fueran ejemplo, sino que él termina diciendo en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus. Eso es lo que debe caracterizar una iglesia: santidad y esperanza.